días, amados hermanos. Les saludo como siempre en el amor del Señor y saludamos también a todos quienes nos ven a través de nuestras distintas plataformas y les abrazamos desde aquí, desde nuestra iglesia. Vamos al capítulo 16 de la carta a los Romanos, este último capítulo de esta carta de Romanos. Nos está faltando el último, Dios mediante, la próxima semana. Así es que nos ha llevado bastante tiempo invertido y sin embargo, sin duda alguna, como dice la misma palabra, es un río de agua viva que permanentemente nos está enseñando. Quiero invitarlos al capítulo 16, desde el versículo 21 al 24. Romanos capítulo 16, versículos 21 al 24. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Padre, esta mañana venimos delante de ti a examinar esta porción de la Escritura, Señor, de esta carta maravillosa, Señor, escrita hace tanto tiempo, inspirada por ti a través del apóstol Pablo, Señor, y que hoy día podemos nosotros revisar con libertad, Señor, y también poder entender todo aquello que está escrito aquí y que es vigente hoy y lo será hasta el último día que estemos como iglesia en este mundo. Gracias, Padre amado, te damos por lo que nos has enseñado a lo largo de ella, Padre, y también orar para que todos nosotros, Señor, a lo menos en algún momento volvamos a revisarla, Padre. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este capítulo 16 no es fácil desde el punto de vista de lo que es la preparación y la predicación de un sermón o de un mensaje. Y no lo es porque después de prácticamente 14 capítulos en los cuales hay un fuerte contenido doctrinal, llegar al capítulo 16 y encontrarnos con una serie de saludos y nombres, obviamente, como diríamos nosotros, cuesta encontrarle la vuelta, por así decir. Sin embargo, lo maravilloso de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿no es cierto?, es que siempre nos entrega enseñanza rica, ¿no es cierto?, y también enseñanza que es sumamente útil. Todo este capítulo 16 ha sido una forma de poder nosotros conocer lo que es la convivencia o lo que era la convivencia de los hermanos, lo que eran las prioridades de los hermanos, lo que era también el amor entre hermanos y encontrarnos con una lista larga de saludos a hermanos y hermanas que fueron sumamente importantes en el desarrollo de la iglesia en Roma, a los cuales probablemente el apóstol Pablo no conocía a todos de forma personal, pero sin duda alguna tenía referencias de todos. Eso hace que nosotros el día de hoy aprendamos de esta porción y de otras, por supuesto, pero en particular de esta que nos toca, lo que significa el proceso de coinonía entre nosotros como hermanos y como familia de Dios. Algo que obviamente, dadas las circunstancias en las que vivimos el día de hoy, se hace difícil desde el punto de vista de que cuando queremos establecer relaciones implica, por supuesto, y primeramente, inversión de tiempo. Nosotros hoy día vivimos una vida tan acelerada y estamos ocupados en tantas cosas que son necesarias y otras que no lo son, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la interrelación en general se va perdiendo o se pierde o de alguna manera se hace secundaria en relación a otros, diríamos, u otras ocupaciones, ya sean laborales o incluso ocupaciones de tipo recreativas, ¿ya? Entonces,
Y no es que en sí eso esté malo, por supuesto que no, pero cuando estamos inmersos en una forma de vida de esas características y consideramos que la relación interpersonal como hermanos de la iglesia no es importante, entonces estamos perdiendo de vista el foco. Porque la iglesia no es solamente información, es formación. Y parte de esa formación y una parte fundamental es la relación que tenemos unos con otros. Aquí ciertamente nos muestra con claridad y específicamente en la porción que vamos a ver ahora lo que significa esa relación y ese compañerismo. Muchas veces nosotros pensamos en el apóstol Pablo como un personaje solitario y la verdad que no es así. Por supuesto que hubo momentos en que él se encontró solitario, hubo momentos en que hubo personas de la iglesia que le abandonaron, que le traicionaron, ¿no es cierto? Pero obviamente la gran parte del tiempo del ministerio de Pablo fue muy acompañado y participó mucha gente en su ministerio, en su cuidado, en su sostenimiento, en todo lo que significaba el desarrollo del ministerio y las necesidades que eran cubiertas por hermanos y hermanas, familias generosas y las cuales ciertamente corrían riesgo su vida o a lo menos sus bienes. Recuerden que Pablo estaba siendo perseguido inicialmente por su propio pueblo judío y específicamente religioso, pero luego también se agrega la persecución del imperio. Por lo tanto, Pablo era una persona, entre comillas, peligrosa de ser su amigo cercano o de cobijarlo en su casa, como lo vamos a ver ahora. Entonces, nosotros hemos visto en la primera parte del capítulo 16, la más extensa, una serie de saludos que Pablo envía a los hermanos en Roma, comenzando con un encargo especial por esta hermana Febe, una diaconisa, una servidora en la iglesia de Cencrea, un puerto que estaba muy cerquita de Corinto y pertenecía al mismo circuito. Y después hay una larga lista de hermanos y hermanas que Pablo pasa a saludar, a animar. Pero hay un quiebre en esta serie de saludos en el versículo 17 que se enfoca en una preocupación del apóstol, no solo con esta iglesia, sino con todas las iglesias, y es el peligro inminente de divisiones, producto de lo que significa, ¿no es cierto?, aquellos que se introducen, como dijimos la semana pasada, encubiertamente, lo vimos el día miércoles también, encubiertamente, cuyo propósito es causar justamente esa división. Por supuesto que en la iglesia tenemos diferencias como personas, pero estamos unidos en cuanto a doctrina y todo aquello que es diferencia natural que tenemos como seres humanos se sublima a partir del amor. Ahora, el versículo 21 va a comenzar un proceso de saludos ya no de Pablo, sino de los compañeros de milicia, como dice nuestro hermano Sergio, del apóstol Pablo. Y esto es muy relevante, porque habitualmente, vamos a ver que Pablo tenía un secretario, un amanuense, como se llamaba, que era quien escribía, en el caso de Pablo, quien probablemente le dictaba todo, y los amanuenses jamás iban a incluir otras cosas dentro de ese escrito. Pero acá vemos que de alguna forma Pablo dice, oye, aprovechen de mandarles saludos. O bien ellos dijeron, Pablo, ¿podemos nosotros mandar saludos? Y nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces aquí se descubre la parte de los hermanos que estaban con Pablo y que estaban ciertamente enviando saludos a los mismos personajes de la primera porción de Romanos. Y comienza diciendo, os saludan Timoteo. Esto es un poco como cuando tú dices, hoy voy a ir a ver a Juan.
uy, aproveche a darle saludos míos, ¿no es cierto? Es porque de alguna manera Juan también es una persona importante para nosotros. Entonces, esto es como lo mismo, pero obviamente escrito en una carta. Entonces, os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Os saludan Timoteo. Comienza con Timoteo. Y ciertamente dice acá mi colaborador, pero Timoteo fue mucho más que un colaborador para el apóstol Pablo. Y esto es muy importante porque a veces cuando se habla de liderazgo, entre comillas, en la iglesia, se piensa que, algo con lo cual yo no estoy de acuerdo en lo personal, no estoy diciendo ni que es bueno ni malo, yo Carlos Flores, no estoy de acuerdo, con las escuelas de liderazgo. Porque los liderazgos no se aprenden desde el punto, se pueden perfeccionar, pero el líder es alguien que se identifica, no es alguien que se construye como tal, a lo menos en la iglesia. ¿No es cierto? Son cosas que tienen que surgir con cierto grado, entre comillas, de espontaneidad, y es deber de quienes estamos antes, ¿no es cierto?, el desarrollar y el poder generar las instancias para que ese líder se vaya desarrollando. Bueno, de toda la gente, de todas las personas que se relacionaron con el apóstol, las cuales fueron muchísimas, destaca la figura de Timoteo. Timoteo es el hijo espiritual del apóstol Pablo. Es quien de alguna u otra manera fue el depositario de toda la experiencia del apóstol. A veces, vuelvo a insistir, cuando se habla de estas escuelas de liderazgo, es una cosa en la cual se incluye una masa importante y como es escuela de liderazgo se supone que me voy a recibir de líder o me voy a licenciar de líder o al terminar el curso voy a estar capacitado para ser un líder. Y eso no es así en la iglesia o no debe ser así. Lo que debe ocurrir es que efectivamente el liderazgo es algo que se va construyendo en el tiempo y es algo que va surgiendo de forma natural en el proceso de vida de la iglesia. Porque se puede inscribir en la escuela de liderazgo alguien que ni siquiera tiene una mayor relación con la iglesia, que no tiene una relación con las ovejas, que no tiene a lo mejor un amor por las ovejas. No es que no le importen, pero no está dispuesto o en una forma, diríamos nosotros, de entrega a lo que es el trabajo para la iglesia. Porque la iglesia o el liderazgo en la iglesia no consiste solamente en enseñar cosas, sino que significa amar a quienes les enseñan, ocuparse de quienes estás enseñando. Ese es el proceso, ese es el concepto. Entonces acá vemos que surge la figura de Timoteo de los muchos que estuvieron con el apóstol Pablo, que sin duda alguna Pablo estuvo rodeado de personas malas, entre comillas, pero también la gran mayoría de la gente, hombres y mujeres que rodearon a Pablo, fueron hermanos preciosos, hermanos entregados. Y aquí hay un ejemplo de hombres al respecto. Entonces lo primero que dice, os saludan Timoteo. ¿Qué características tenía Timoteo? No voy a ir tanto al tema de que lo instruyeron su madre y su abuela, que eso lo sabemos, espero, ¿no es cierto? Sino que vamos a ver en 2 Timoteo, primero capítulo 1, versículo 1 y 2. Es a quien Pablo le escribió 2 cartas personales. Las otras fueron cartas a iglesias. Esta fue una carta personal a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz
de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, la relación que Pablo tiene con Timoteo es una relación que va mucho más allá del concepto de colaborador, que por supuesto lo era, los demás también. Pero la relación con Timoteo es una relación de características filiales desde el punto de vista espiritual y formativo. Él lo llama mi hijo espiritual, ¿no es cierto? Y como digo, eso no ocurre, eso no es masivo, hermanos, y tenemos que entenderlo, no es masivo. Lo que no significa que Timoteo era alguien especial, significa que es el modelo de Dios. Así es como opera Dios. Hubo un Moisés para 2 millones de personas. ¿Se entiende? No hay muchos Moisés. ¿Está bien o no? ¿O Moiséses? No hay mucho. Y a veces se quiere como forzar eso y que prácticamente, y vuelvo a insistir, escuelas de liderazgo, ¿no es cierto? Cursos de liderazgo, ¿no es cierto? Cómo ser un líder. Y eso lo que hace muchas veces es inflar el ego de personas que no están preparadas. Puede que estén preparadas incluso académicamente, pero no están preparadas desde el punto de vista de saber lo que significa esto, que es renunciar a muchas cosas en función del cuidado de las ovejas. Porque los pastores verdaderos no se sirven de las ovejas, sirven a las ovejas. Entendiendo que uno también es parte del rebaño. Entonces, la importancia de esto es muy radical para entender el modelo de Dios también. Vuelvo a insistir, de toda la gente, de todos los hombres y mujeres, de los cuales muchos de ellos Pablo tiene una hermosa opinión y recomendación, como el caso, por ejemplo, de Febe y de todo el listado que revisamos en sermones anteriores, hay un Timoteo. Hay un Timoteo. Entonces, la importancia de este joven, ¿no es cierto?, es que llegó a ser ese hijo amado de Pablo, en quien Pablo pudo depositar toda su experiencia, toda esa formación, esa Timoteo al que Pablo de alguna manera le recuerda el motivo de su llamado, del que le dice: no te acobardes, Timoteo, tú tienes un llamado, no te acobardes. Entonces, vemos que la relación dice: amado hijo, a Timoteo, amado hijo. Filipenses, cuando le escribe a la iglesia de Filipos, Filipenses capítulo 2, versículo 19 en adelante. Esos libros que le encantan a la gente, ¿no es cierto? Descubre el líder que hay en ti. Entonces al final nadie quiere sujetarse. Bien. Filipenses capítulo 2, versículo 19 en adelante. Dice: espero en el Señor Jesús, está Pablo escribiéndole a la iglesia de Filipos, enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues, fíjense en esto, a ninguno de todos los que rodearon a Pablo, hermanos y hermanas preciosos, pero él dice: a ninguno tengo del mismo ánimo, o sea, del mismo deseo, del mismo corazón, de la misma forma de ver el rebaño, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Uno, no se olviden, no habían 10 Timoteos en la vida de Pablo. Un ministerio de casi 30 años formó a mucha gente, pero surge un Timoteo. Es el modelo de Dios. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús.
pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido, escuche esa palabra, servido conmigo en el Evangelio. No es que fue a una escuela de liderazgo o a un instituto bíblico. El liderazgo, la formación, por supuesto que hay que formar. Sí, por favor, los de los que están en instituto bíblico no me escriban. Sí, ya 1000 veces he dicho que no estoy en contra del instituto bíblico. Estoy en contra de que las personas de forma indiscriminada se inscriban en institutos bíblicos conducentes ¿a qué? ¿A qué? A recibirme de pastor, a recibirme ¿de qué? Entonces es al revés. No se pone la carreta delante de los caballos. Primero el llamado, después la formación. Todos nos estamos formando. Pero yo sé que no van a estar de acuerdo algunos conmigo y está bien. Solamente estoy diciendo lo que pasa acá. ¿Cómo es que se formó Timoteo? Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Muchos años Timoteo aparece prácticamente en todas las cartas de Pablo. En todas las cartas de Pablo. Aparece junto a Pablo. Y no era, hermanos, cómodo estar al lado de Pablo. Pablo pasaba mucho tiempo en prisión. Pablo pasaba a veces penurias. Pablo a veces tenía que esconderse, estaba siendo perseguido. No era una figura rutilante, famosa, desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos como famoso. Entonces, la importancia de este listado habla justamente del proceso, cómo es que Dios va formando a sus líderes, a quienes Él usará para guiar un pueblo, una iglesia, en este caso una iglesia. Versículo 23. Así que a este espero enviaros luego, que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Siempre Pablo quiere estar. Más tuve por necesario, fíjense acá, no está en el paquete, pero es como un bonus track. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Epafrodito era un hermano precioso también. Y dice que él incluso arriesgó su vida por causa de los hermanos. Pero Epafrodito no llegó a ser un pastor, no llegó a ser un encargado de iglesia. ¿Pero eso le importaba a Epafrodito? Claro que no. Porque cuando tú amas al Señor no andas detrás de el cargo. Lo único que mueve tu corazón es servir a Dios. Y eso tenemos que entenderlo, hermanos. Tenemos que entenderlo. Porque básicamente así es el modelo de la iglesia. Y así debiera ser. Porque hay personas, hermanos, que piensan que si no son pastores o no son esto, casi no se puede servir en la iglesia. Y hermanos, el servicio es algo que debe siempre surgir de un corazón de amor a quienes servimos. Y a quienes servimos no siempre son todo lo amoroso y simpático que uno quisiera humanamente. Pero el amor de Dios es eso. El amor de Dios es eso. Epafrodito dice, el versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que se había enfermado. Epafrodito no andaba escribiendo estoy enfermo, lloren conmigo. No se hacía la víctima. ¿Cómo decía la señora? Bueno, así. Que nadie me llama, nadie me vino a ver, nadie ya. Pero tú los tienes que amar con el amor de Dios. Pero amar no significa no llamar la atención. Amar es estar dispuesto y disponible. Entonces, Epafrodito era un servidor que amaba la iglesia. Primero amaba a Dios, amaba la obra, amaba a Pablo. Y estaba dispuesto y disponible para lo que se necesitara.
¿ya? Pero el corazón de Pablo era en algún momento enviar a su hijo espiritual Timoteo, porque él es el único que tiene ese sentir y que tiene un interés pastoral por la iglesia. Por eso es que más tarde Timoteo va a llegar a ser pastor de una de las iglesias más importantes del circuito en todo lo que se llaman las 7 iglesias, que es la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, vemos que se va cumpliendo el propósito. Y Pablo, por supuesto que lo anima y también lo aconseja. Segunda de Timoteo 2:15. Desde el 14. Bueno, todo el capítulo 2 de Segunda de Timoteo es el subtítulo Un buen soldado de Jesucristo. Le dice, recuérdales esto. ¿A quién? En este caso ya a los de la iglesia de Éfeso. Exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Aquí viene, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿No es cierto? Pero el fundamento de Dios está firme, y siguen adelante. ¿Qué es lo que le dice? Procura presentarte. No te metas en discusiones tontas. No pierdas tiempo en eso. Más bien, repréndelos para que verdaderamente aproveche el tiempo en lo que realmente importa, que es la palabra de Dios. Entonces Timoteo es, y por supuesto que podríamos hablar todo un sermón solamente de Timoteo, pero volvemos a Romanos, al versículo 21, 16-21, y nos dice, os saludan Timoteo, mi colaborador. Entonces, sabemos que era mucho más que un colaborador, pero aquí lo llama un colaborador. Sigue, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Acá tenemos un listado de lo que el apóstol llama mis parientes. Y recuerden que no se está refiriendo a parientes sanguíneos, sino que se está refiriendo a parientes en cuanto a su ascendencia judío, ¿no es cierto? Aunque tenían nombres griegos o latinos, y esto es básicamente porque estos hermanos de origen judío habían nacido en una cultura griega y probablemente sus padres, con toda seguridad, ¿no es cierto?, para que se pudieran relacionar de una forma más directa con la cultura, les colocaban, era común colocarle nombres griegos, pero obviamente eran de origen judío y los llama mis parientes. Y para eso recordamos Romanos, ahí mismo, el capítulo 9, versículo 1 al 4, que nos ratifica efectivamente que el uso de la palabra pariente se hace relación a esta forma de parentela. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, y sigue, ¿no es cierto? Entonces, eran judíos, a eso se refiere, ¿no es cierto? Sus parientes judíos. Ahora, ¿quiénes eran estos hermanos?
Al primero que dice es Lucio. Bueno, en cuanto a Lucio, no hay mayor información, aunque algunos tratan de vincularlo con algunos personajes que salen en otros pasajes de la Escritura, pero prácticamente no hay evidencia respecto a eso, porque Lucio era un nombre sumamente común, ¿ya? Era un nombre sumamente común, entonces lo más probable es que fueran muchos Lucios, y por eso es que no se toman mucho las referencias de donde aparecen, porque pudieran no ser, y a veces se trata de hacer una asociación forzada, de que este Lucio es el Lucio de hecho, y no siempre es así, ¿ya? Sin embargo, en cuanto a Jasón o Jason, no, se decía Jasón, él sí fue parte de la formación de la iglesia de Tesalónica, y es claro que posteriormente acompaña al apóstol Pablo, porque Pablo está escribiendo desde Corinto, entonces él se traslada de Tesalónica a Corinto y se hace parte de este equipo que apoyaba el ministerio del apóstol Pablo. Vamos a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Vamos a hacer una lectura hasta el versículo 9, solamente para sacar el contexto. Hechos 17, 1 al 9. Pasando por Anfiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea, 3 semanas, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, vale decir el imperio, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Es probable que de ahí Jasón se unió a Pablo en su trayecto a Corinto. Pero vemos acá que Jasón es parte de este grupo de hermanos que formaron la iglesia en Tesalónica, y dice algo, dice que trastornaron, es decir, se notó su presencia. La predicación del evangelio era algo que ellos nunca evitaron, a pesar de lo peligroso que podía resultar. Y Jasón no solamente fue parte de ese grupo de hermanos valientes, sino que además él fue más allá, albergó a Pablo en su propia casa, y eso significaba probablemente, bueno, terminó arrestado, pero si no lo hubiesen sacado las autoridades y lo arrestan, probablemente lo podrían haber linchado. Entonces no era, como digo, una cosa, digamos, no era fácil albergar al apóstol y relacionarse con él, ¿no es cierto? E identificarse como parte de su grupo de trabajo, por así decirlo. Entonces, Jasón aparece, solamente su nombre, una referencia, pero sin duda alguna, él nunca pensó que casi 2000 años después, en algún rincón del mundo como este, estaríamos aprendiendo algo de él. Porque esos hermanos nunca hicieron lo que hicieron pensando en recibir la gloria, el aplauso, el reconocimiento. No, lo hicieron porque amaban a Dios, amaban la iglesia, amaban a Pablo, ¿no es cierto? Y estuvieron dispuestos a dar su propia vida por causa del evangelio. Necesitamos Jasones, necesitamos Epafroditos.
Con otro nombre, no. Sí. Recuerde, no se ponga bíblico y súper espiritual y póngale Epafrodito Gómez. Mató a ese cabro. Ya. Entonces vemos que ahí está Epafrodito. Volvemos a 16 de Romanos. Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Tampoco se dice mucho de Sosípater. Hay una referencia en Hechos 20 a un Sópater, que es un diminutivo de Sosípater, ¿no es cierto? Pero tampoco hay una certeza de que este Sópater sea el Sosípater que Pablo está nombrando acá. Sin embargo, aparece en el listado como colaborador de Pablo que le envía saludos a la iglesia en Roma. No se escribe nada más de él, pero su nombre está ahí, está con Pablo, está arriesgando su vida, es parte de todo ese engranaje para que el apóstol pueda seguir desarrollando su ministerio. Recuerden que Lucas se encarceló con Pablo para acompañarlo y asistirlo durante todo su periodo de encarcelamiento. Lucas, siendo un médico, se encarceló con el propósito no solamente de acompañarlo, recogió toda la información, pero también de cuidar su salud, que a esa altura, por cierto, ya estaba bastante deteriorada. Entonces, tenemos este grupo de hermanos en el versículo 21, Timoteo, que es el que, por supuesto, más información tenemos, por causa de que efectivamente él fue ese hombre que Pablo formó y que llegó a ser tan importante dentro de lo que fue la iglesia del tiempo apostólico. Pero no fueron menos importantes los otros colaboradores, Lucio, Jasón y Sosípater. Versículo 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Y aquí vemos cómo Pablo le permite a este hermano Tercio él escribir su propio nombre y decir: yo escribí, yo fui el escriba, yo fui la pluma de Pablo, es lo que está diciendo. ¿No es cierto? Pero lo que es relevante es que tercio significa tercero. Y tercero, así como cuarto o segundo, eran nombres prácticamente y casi exclusivamente asociados a esclavos, que no recibían un nombre como tal, sino que le decían primero, segundo, tercero, cuarto, el cuarto. Números o letras a veces, pero más que nada números. Estamos hablando acá de que un esclavo fue el amanuense del apóstol Pablo. Pero cuando nosotros pensamos en esclavo, no pensemos en lo que en mente se nos viene la esclavitud, un poco como lo que sucedió en la esclavitud en la época de los Estados Unidos, ¿no es cierto? De la esclavitud en Estados Unidos, no. Recuerden que los imperios, cuando arrasaban con otros pueblos, ellos hacían una selección y se llevaban como esclavos a personas, a los más intelectuales, a los más sabios, y aprovechaban eso para el progreso de su propio imperio. Recuerden, Daniel fue llevado esclavo y junto a otros que era sumamente educado, trabajaban, ¿no es cierto?, para el rey directamente. Entonces, estos esclavos que están aquí en el caso de Tercio eran personas muy preparadas, muy cultas, manejaban idiomas, sabía escribir, que era una cosa prácticamente muy reducida en esta época. Es como que si viniesen, ¿no es cierto?, y esclavizaran y de repente esclavizaran profesores universitarios, personas. Claro, son esclavos, pero no cualquier esclavo. Recuerden que muchos personajes relevantes del imperio tenían esclavos que eran, ¿se acuerdan?, los que instruían a los hijos. Les enseñaban matemáticas, les enseñaban letras. Entonces la esclavitud no era un sinónimo ni de ignorancia, ni de cosas salvajes. La esclavitud
implicaba, básicamente, en su gran mayoría de los casos, personas que traían una formación y eran absorbidos por el imperio que los esclavizaba. Entonces Tercio era uno de esos. Sin embargo, Tercio está en la iglesia y él escribe. Entonces, así como Febe tuvo el honor, la bendición de llevar esta carta, Tercio tuvo la bendición de ser la pluma de Pablo en esta carta. Y por supuesto, Pablo le permite escribir eso. Tercio no es que vio que Pablo se fue para allá, yo Tercio también lo saludo. No, porque está inspirada por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu es el que filtra las cosas. Os saluda Gayo, versículo 23. Fíjese acá, hospedador mío y de toda la iglesia. O sea, todos le estaban pegando en la pera a Gayo. Os saluda Erasto. Porque sin duda alguna, estamos en Corinto, en la casa de Gayo, de ahí escribe Pablo, y está Timoteo, y está Lucio, y está Sosípater, Jasón. Están todos ahí. ¿Ya? Por lo tanto, Gayo, sin duda alguna, era un hombre de recursos, pero que ponía esos recursos a disposición de la iglesia. No se dice si Gayo fue diácono, oficial, o no sé qué cuestión, o nada, sino que fue un hermano que lo que Dios le dio, lo puso al servicio de la obra. Y está acá. No dice que él era profesor de escuela bíblica, no. Eso es lo que dice. No sabemos si lo fue, probablemente sí, o probablemente no. Pero ¿qué es lo que destaca de él? Que albergó a toda la iglesia. Y para hacer eso, obviamente tenía que tener recursos, ¿no es cierto? Ahora, este Gayo sonó como este gallo. Este hermano Gayo, ¿no es cierto? Es uno de los pocos que fue bautizado por el apóstol Pablo, y vemos en 1 Corintios 1:14. Bueno, y para variar, ¿no es cierto?, todas las divisiones, a mí me bautizó Pablo, me bautizó el pastor Juan, no. Entonces Pablo zanja esa cuestión. ¿Acaso está dividido Cristo? Pero nos interesa el versículo 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. ¿Ya? Entonces, en la casa de ese Gayo estaban arranchados toda la iglesia. ¿Ya? Y por supuesto Pablo estaba ahí. Todo esto le permitía a Pablo, ya a esta altura de su vida, que sin duda alguna estaba con toda certeza imposibilitado de a lo menos escribir una carta tan larga. Por eso es que usa la pluma o usa a Tercio. Pero todos estaban albergados en la casa de Gayo. Y para la posteridad queda que Gayo era un hospedador. Era un hombre, una familia sin duda alguna, que dispuso su casa, sus bienes, al servicio de la iglesia, con lo que significaba eso, pero además lo que significaba el riesgo de la persecución. El riesgo de la persecución, porque vuelvo a insistir, albergar a Pablo o a alguno de sus asociados era un riesgo importante. Era un riesgo importante. Entonces, Gayo pasó por alto eso. Y él dice, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto. Tampoco hay de Erasto. Hay un nombre por ahí, otro nombre por ahí, pero no sabemos exactamente qué puede significar o si verdaderamente se puede aplicar también Erasto. Lo importante es que dice que Erasto era tesorero de la ciudad. O sea, era un hombre con un cargo público. Era un hombre con un cargo público. Y tiene, dice después, y el hermano Cuarto. Probablemente también, o sea, de hecho, era junto con Tercio, los dos esclavos del mismo amo.
o hijos de un papá con poca imaginación para ponerle nombre a sus hijos. Pero yo creo que eran del mismo amo, ¿ya? Entonces, el hermano cuarto, un esclavo. Pablo no dice, yo, Pablo, el apóstol de Jesucristo y el esclavo cuarto. No, dice el hermano. Imagínate lo que significaba eso para un esclavo, sea cual sea la condición. Hermano, entonces eso habla también de que en la iglesia verdaderamente no había acepción de personas y que pueden haber todo tipo de personas. Todo tipo de personas. Entonces también esa es una enseñanza muy importante. Porque nosotros, hermanos, estamos leyendo algo que quienes están acá nunca imaginaron la dimensión que esto podría llegar a tener. Ni el mismo Timoteo probablemente, ni el mismo Pablo. Pablo escribió una carta inspirado por el Espíritu Santo a una iglesia en particular. Pero a lo largo de los siglos, millones de iglesias hemos sido alimentados por esta misma carta. Entonces, la repercusión de lo que nosotros hacemos para la obra de Dios es superior a cualquier otra cosa que hagamos, por buena que sea, en esta tierra. En esta tierra. Como siempre digo yo, ¿quién se acuerda del ministro de Economía de hace 20 años atrás? Pero tú nunca te vas a olvidar de aquel hermano o hermana que te compartió el Evangelio a través del cual llegaste al Señor. Eso, hermanos, es algo que nunca se olvida, porque tiene una repercusión eterna, eterna. Finalmente el versículo 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Y por qué esto es importante? Porque aunque todos estos hombres aquí nombrados y todas las hermanas y hermanos nombrados en los versículos anteriores de este capítulo, aunque todos ellos dieron evidencia de un amor a Dios, un amor a Pablo, un amor a la obra, un deseo de servir, aún arriesgando sus propias vidas, aun cuando nosotros podemos admirar eso, no fueron ellos en sí, sino que la gracia de Dios en ellos. Lo que ellos están haciendo es una respuesta a la gracia de Dios. Su servicio, su entrega, su esfuerzo, su dedicación venía de la gratitud a la gracia recibida de Dios. Cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, cuando entendemos no solo de qué nos libró Cristo, sino qué nos ha dado, qué nos ha prometido y qué nos espera, tiene que haber una gratitud en el corazón y en la vida de un cristiano. De no olvidar eso nunca. Por eso es que hacemos la celebración de la Cena del Señor, para nunca olvidar la gracia de Dios que cubrió, pagó en su totalidad nuestro pecado en la cruz. Estos hermanos eran movidos no por promoción, no por figuración, por amor. Primero a Dios, a aquel que me salvó. Tú y yo, si tenemos un verdadero amor, ciertamente nuestra entrega no va a ser algo engorroso. Puede que no siempre sea algo cómodo, pero nunca va a ser algo engorroso. Por eso es que el servicio, la entrega, tiene que ir mediado de esta gratitud, porque de lo contrario nosotros siempre vamos a esperar algo, reconocimiento, no sé, algo. Y como digo siempre, lo que está haciendo Pablo acá es escribir con gratitud a muchos hermanos. Nosotros debemos tener gratitud hacia nuestros hermanos, a aquellos que han sido parte de nuestra formación, del desarrollo de la iglesia, hermanos que a lo mejor hoy no están aquí, hermanos que a lo mejor hoy no están aquí, pero que fueron una parte importante del desarrollo de la iglesia.
salvo aquellos que finalmente salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, que los hay también. Otros quizás están en otra iglesia, quizás están en otra ciudad, quizás ya partieron, como algunos, pero siempre les recordamos con gratitud, con amor, porque fueron y son parte de la historia de nuestra iglesia en particular. De nuestra iglesia en particular. Hay otros que tenemos la gracia de aún estar aquí. Otros que se han agregado y otros que se seguirán agregando. Pero el corazón debe ser el amor y la gratitud a lo que Cristo hizo por nosotros. Y el apóstol lo expresa en 1 Corintios 15. Está hablando de las apariciones de Jesús después de su resurrección. Y el versículo 9 dice, 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, si fui llamado al apostolado, si fui por la gracia de Dios, primero, Él me rescató a pesar de quien yo era. Y recuerda que ese modelo es igual para nosotros. Cristo nos salvó a pesar de quienes éramos. Pues yo siempre he sido bueno. No. Nacimos malos, vivimos malos y moriremos malos. Salvo que el Señor nos rescate. Esa es la verdad. Nosotros tenemos que aprender a hacer el bien. La maldad nos surge naturalmente. Porque yo soy el más pequeño, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y aquí viene, su gracia no ha sido en vano. La gracia de Dios en todos estos hermanos que son nombrados en el capítulo 16 de Romanos, incluyendo los últimos que hemos nombrado, la gracia de Dios en ellos no fue en vano. Porque nosotros hoy día aprendemos y somos beneficiarios de su propio esfuerzo, así como el de miles y millones de hermanos y hermanas nuestras que a lo largo de la historia han permitido que hoy día nosotros tengamos una libertad y tengamos una Biblia en nuestras manos, tengamos traducciones, tengamos todo aquello. La gracia de Dios no ha sido en vano en ellos. Pablo dice, la gracia de Dios no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos en gratitud, porque después dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No hay mérito en mí, es la gracia de Dios, es mi gratitud a Dios. Es en lo que me gasto, dice el apóstol Pablo. Tengo una sola oportunidad y la voy a tomar. ¿En qué estás gastando tu vida? ¿En qué estoy gastando mi vida? Entre las muchas responsabilidades que tenemos, que son parte de nuestra vida y no las debemos dejar. Pero ¿qué es lo que realmente mueve nuestra vida? ¿Es la vida de iglesia solamente algo suntuorio, religioso, que cada cierto tiempo venimos o hacemos, o realmente nos involucramos en el proceso de la iglesia? En lo que sea. Cuando alguien dice, bueno, es que yo no sé qué hacer, le digo, hay mucho que hacer en todo el sentido de la palabra. Cuando uno dice no sé qué hacer, a veces está pensando que lo que quiere hacer ya está ocupado. No es así. Pero para eso tengo que estar involucrado. Tengo que pertenecer. Tengo que hacer el esfuerzo de estar. Tengo que desear estar. Quiero estar con mis hermanos. ¿Cómo puedo pensar en realmente saber que estoy o que he nacido de nuevo si no tengo y no quiero tener nada que ver con el cuerpo de Cristo? Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Queremos estar, queremos participar, queremos entregar, queremos aportar. Por eso es que jamás debiera manipularse en ninguna cosa. El que no viene 3 veces va a estar en disciplina. ¿Cómo se te ocurre? O vamos a publicar el listado de todos los que no dan, o dan 3 veces en el año, tarde, mal y nunca.
No, esas manipulaciones, no, mi hermano. Si no surge de un amor en el cual entiendo lo que Cristo hizo por mí, la gracia de Dios derramada en mí. No solo porque de lo que me salvó el Señor. Sí, es cierto. Pero a esta altura, cuando pasa el tiempo, debe ser el amor, la gratitud a la persona más preciosa, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, para terminar, la carta a los Romanos finaliza esta sección, porque la próxima semana vamos a dar lugar a la última parte, que es básicamente una doxología, o sea, una alabanza a Dios. Básicamente todo este capítulo 16 es una constante o un constante llamado a la relación como hermanos, a amarnos, a congregarnos, a servir, a estar dispuesto, a estar disponible, al realmente querer estar unos con otros, hermanos. Y que nuestro servicio, el que sea, lo que se necesite, ¿no es cierto?, responda a un corazón agradecido, una gratitud que no tiene o no debe tener límite. Y es algo que se construye día a día, no es algo que se compra, no es algo que se consigue así como así, es algo que se construye. Y no puede faltar ningún elemento en el proceso de construcción. Hay una construcción solo con Dios. Hay una construcción como cuerpo. Y de todo el Señor se vale para hacer de nosotros instrumentos en sus manos. Así es que, a no olvidar eso, a que la gracia de Dios es la que nos impulsa, es la que nos debe impulsar, es la que nos debe mover, y que todos los ejemplos que hemos revisado y a lo largo de toda la Escritura es respuesta a esa gracia, que es la única razón válida para hacer cualquier cosa para Dios. Amén. Nos ponemos de pie para orar. Padre, te agradecemos tu palabra, y aunque podemos confundirnos con tantos nombres, tantas citas, Señor, si como resultado de esto hemos aprendido la importancia de la gracia que tú has derramado en nosotros, de la importancia de amarnos unos a otros como hermanos, de crecer y servir, Padre, por ese amor, ciertamente se ha cumplido el propósito de tu palabra, Señor, en esta área, porque lo necesitamos, Señor. Vivimos en una época de tanta comodidad. Todos nosotros, Señor, realmente consideramos esfuerzos muchas veces, cosas que no lo son, Señor, y esperamos muchas veces que todo de alguna manera se alinee para nosotros poder de alguna forma dignarnos, Señor, a servir o a estar, Señor. No es una crítica, no es, Señor, tampoco un juicio, jamás, Señor, pero sí es una exhortación para todos nosotros, porque esa va a ser nuestra tendencia. Aún los que estamos aquí en la iglesia, Señor, podemos caer en la comodidad, Señor, podemos caer en la rutina y pensar, Señor, solamente que repetimos cosas, Señor, pero no. Así como nuevas son cada día tus misericordias, así también nuestro esfuerzo, nuestro deseo de amarte y de servirte, Señor, es nuevo cada mañana, Padre. Gracias, Señor amado, por todos aquellos que son parte de nuestra iglesia, por los que lo fueron y aportaron, por los que son y lo están haciendo y por los que vendrán, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.